todos. Hola, muy buenas noches, mi querido Edgar. Pues vamos a darle con todo, conocer más acerca de este gran producto que nos vas a mostrar. No quiero quitarte el tiempo. Excelente con todo lo que tú eres, mi corazón. Un fuerte abrazo y aquí estamos para escucharte. Hola, gracias a todos. Todos me escuchan, ¿verdad? O me escuchan por lo menos bien, sino para Sí, mejorar un poco el audio. muy bien, se escucha Y muy bien, muy bien, muy bien. Adelante. bueno, dentro del esquema de lo que hemos trabajado en los últimos años y justamente dentro del concepto de dar una aportación que sume y que cumpla una promesa, yo creo que pues bueno, hemos estado intentando generar proyectos nuevos, ingredientes nuevos, temas que finalmente toquen la vida de alguien. El día de hoy me gustaría mostrarles, creo que ahí ya se ve un poquito mejor mi pantalla. Y bueno, me gustaría platicar del concepto de lo que es una promesa que todo el mundo nos gustaría que nos cumplieran, especialmente, y hago la aclaración, no es un producto para jóvenes mayores de 70 años o de 80 años. Y ahorita voy a explicar por qué, pero en los que sí cubrimos vamos, los que tenemos más de 40 o 50 años o 60 años, al final del día nos gustaría tener algo que pudiera ser como una promesa que nos pudiera quitar las canas, que permitiera que no se nos caiga el pelo, que permitiera que no ocurran las arrugas, que pudiéramos tener cognicidad para que no se nos olviden las cosas, permitir finalmente cumplir una promesa de poder estar para las personas que nos quieren y obviamente intentar ser ejemplo para ellos. Y justamente dentro del concepto de un proyecto que les quiero presentar hoy, justamente tiene que ver justamente todo eso. Cuando les hacía la aclaración o el claim de que no es un producto necesariamente para adultos, y voy a aclarar por qué razón, es porque básicamente todo lo que estamos ahora sujetos, los seres humanos, es a un tema tremendamente invasivo. Se dice que el oxígeno que respiramos tiene cerca de 600 veces más contaminantes o moléculas, ya sea de metales pesados o alguna otra tipo de circunstancia, que las que tenían nuestros abuelos hace 2 o 3 generaciones. En los temas del mar no se hable, o sea, el tema de metilmercurio, todos los básicamente contaminantes están por todos lados. Así es que al final del día el ambiente en el que vivimos es mucho más agresivo. Pero independientemente de eso, el concepto de lo que nosotros mismos vivimos, comemos muerto, no tenemos cosas que realmente nos reconstruyan o que lo que decía hace unos minutos, que cumplan una promesa que nos permita ser cognitivos, es decir, saber cuánto es 2 más 2, más finalmente qué hicimos el día anterior, porque muchos al final del día, cuando lo mencionaba en una conferencia con ustedes la vez anterior, que vamos de la sala a la casa a la cocina y llegamos a la cocina y no sabemos a qué íbamos. Bueno, ese tipo de cosas en cognicidad, pero también en físico, creo que está muy de moda. Y cuando hablo de que estamos en un ambiente sumamente invasivo es porque es a lo que se van a enfrentar nuestros hijos o nuestros nietos. Nosotros de alguna forma hemos tenido un ambiente en donde sí nos tocó un poco la transformación, pero al final del día nuestros hijos llegaron directamente a un tema mucho más complejo. Entonces hay que cuidarlos. Por esa razón el concepto de una entidad no tiene que ser solamente ahora para un mayor de 50 o 60 años. Tiene que ser, de hecho, para un niño. Las mayores características y degeneraciones biológicas que existen están siendo medidas porque antes enfermedades que les ocurrían a nuestros abuelos o bisabuelos a los 70, 80 o 90 años, ahora les ocurren a los niños a los 10 o 12 años. Esa es la razón por la cual también siento que tenemos que empezar a cuidarnos y hacer las cosas un poquito mejor. Pues bien, vamos a hablar de qué son los elementos que podrían ayudarnos o nos permitirían cumplir esa promesa. Pero el concepto de los marcadores biológicos como antecedentes, solo quiero decirles que genéticamente yo voy a envejecer por culpa de mis abuelos prematuramente un 35% de esas variables. Es decir, puedo echar la culpa a cualquiera, pero realmente el implícito de culpar a mis antecedentes por mi carga genética y lucir sin pelo, tener canas, tener diabetes o un montón de cosas, solo es un 35%. Que además hay una característica interesante. Recuerden que los genes tienen que tener condiciones. Si yo cambio esas condiciones, ese 35% lo puedo mandar al 5% o menos. Sin embargo, la longevidad depende más del 65% por factores ambientales, el estilo de vida, hábitos de vida en general, lo que hemos hablado todo el tiempo.
Así es que si alguien de ustedes quiere lucir joven, guapo, permanentemente, pues tiene que ver más con ustedes que con el resto de las cosas, ¿va? Ese es el tema del antecedente. Hay un concepto que quizá muchos de ustedes ya conocen, que va a estar muy de moda a partir de estos años. Nosotros hemos trabajado durante algunos años con un concepto que se llama exosoma, que básicamente el exosoma, dentro de la estructura proteica en sí misma, no es una célula, es básicamente una síntesis proteica derivada de ellas, que es una sustancia que permite, dentro del espacio intersticial entre las células, actuar como un formato de mejorador de comunicación. Es decir, permite que la información entre las células sea mucho más eficaz. Y cuando eso ocurre, pues obviamente permite que nuestro cuerpo reaccione más eficazmente. Es decir, un estrés oxidativo, una molécula, un metal pesado o un virus o un patógeno, la respuesta importa biológicamente. Las exosomas permiten tener una respuesta tan rápida y tan funcional que permite que la célula se exprese más rápido, es decir, se duplique, haga lo que tenga que hacer correctamente, permite que la información se guarde, ahorita vamos a ver cómo ocurre, pero la parte más importante es que permite que nuestro cuerpo esté más alerta cuidándose a sí mismo. Ese sería un exosoma. El exosoma es una cadena molecular muy compleja, pero también muy interesante porque permite al final del día hacer esa comunicación intracelular bajo un formato de mejorar sinapsis y sobre todo de hacer que los grupos de células, aunque no sean del mismo tipo, puedan ir al mismo objetivo, que es generar vida y vida correcta. Paradigma ortomolecular del envejecimiento. Me gustaría mucho hablar de este punto y por qué tiene que ver con exosomas y con el siguiente ingrediente que les voy a platicar. Los biomarcadores modificables y no modificables de los seres humanos tienen que ver, pues obviamente, con temas, de acuerdo al primer slide, donde les decía que el 35% es culpa de nuestros abuelos, pero el 65% de cómo podemos actuar es nuestra. Esas dos manitas que están ahí es de la misma persona. La única diferencia es que una tuvo una terapia de exosomas y la otra persona no lo tuvo. Perdón, la otra mano en virtud de que son procesos que antes se utilizaban inyectables o bien raspados de piel, pues bueno, las diferencias son brutales. Y ese anti-envejecimiento tiene que ver, yo sé que esto suena, lo he platicado muchas veces con muchos de los proyectos que hemos hecho. Les digo, es lo que sonaría a la promesa que haría un vendedor de víbora en un mercado turco que quita lo tonto, lo feo y lo flojo. Pero esencialmente lo que hace este proyecto es entender que sí podemos modificar metabólicamente cómo lucimos, cómo nos vemos y cómo nos apreciamos, y sobre todo cómo pensamos, es decir, el tema de cognicidad. El siguiente ingrediente tiene que ver con la estructura de telómeros. Y nada más para regresar un poco al tema, el paradigma de antienvejecimiento tiene que ver hoy con cosas que nosotros sí podemos modificar. Hay un claim que quiero decirles, porque las personas piensan que un antienvejecimiento es un antimuerte. No, la muerte es de hecho el proceso natural de lo que nos va a tocar. Lo primero que hace un niño cuando nace, un bebé, por muy bonito y mucho que lo queramos, es empezar a morir. Y justamente tiene que ver con esas, pues bueno, con esos marcadores o biomarcadores modificados. Los telómeros, de hecho, y este es el siguiente ingrediente que quiero hablarles, tiene que ver justamente con las secuencias especiales de nuestro ADN. ¿Qué significa? Que un niño cuando nace, las estructuras de telómeros protegen perfectamente la estructura de un ADN. Hace algunos años, como básicamente unos 20 o 30 años, le dieron el premio Nobel a un señor que se llama Paul Byrne, porque él logró descifrar o demostrar que nuestro ADN es tremendamente transferente. Es decir, se acostumbra muy fácil a los ambientes a los cuales, a los cuales se enfrenta. Pero para nuestra mala suerte, nuestro ADN se enfrenta y se modifica bajo un concepto adaptativo, cuando nosotros tenemos que ser, pues más bien reactivos a eso. Es decir, si mi ADN o mi estructura biológica se adapta a envejecerse, entonces tendríamos que ser más protectivos para que no envejezamos prematuramente. Eso no lo hace nuestro cuerpo. Esa es la razón por la cual los responsables de mantenernos jóvenes o lo que hizo que nuestros bebés al nacer tengan esa piel hermosa, lisita, prácticamente viva, y que cuando se cortan o cualquier cosa que ocurre, rápidamente se reparan, bueno, justamente se le denomina estructura telomérica.
La estructura telomérica es un proceso enzimático y básicamente también viene dentro de las estructuras de proteínas que justamente protegen esa información de nuestro ADN. ¿Qué lo hacen? Bueno, permiten hacer un proceso de nutrición para que nuestro ADN se proteja, que no haya mutación. Eso es muy bueno en la actualidad. No hay un ADN transferente. Pero la parte importante que hace en la marcha es que nuestra piel luce más bonita, no nos salen canas, no se nos cae el pelo, no hay exceso de arrugas, cositas que creo que todo el mundo agradece. Y eso es lo que vemos, porque si nos vamos al interior, pues bueno, hay muchas cosas que no vemos. Mejor síntesis proteica, las células con un desperdicio intersticial prácticamente inexistente alrededor de ellas, mejor facultad de poder llevar hidratación, nutrición y oxigenación a nuestras células. Vamos, todo lo que permite que nuestras células se exprese correctamente sin modificar dos puntos o dos elementos muy importantes, que es el ARNP, el ARN polimerasa, que es quien guarda nuestra información, y por otra parte nuestro ARNN. ¿Por qué tiene tanta importancia la estructura de telómeros como procesos enzimáticos y obviamente combinados con las exosomas que les dije hace un momento? Bueno, las personas que tristemente tuvieron vacunas, y créanme que al principio yo ni siquiera tocaba el tema porque ya de por sí, pues bueno, a mí me quieren quemar en leña verde, es esencialmente porque es la mejor manera de poder controlar tu ARNN, el ARN mensajero. Todas las personas que tuvieron ese tipo de vacunas con tecnología de ARNM o ARP-ARNM, básicamente son personas que se están enfermando más, que el sistema inmunológico lo tienen más comprimido, que al final del día se les olvidan más las cosas, que tienen muchas más secuelas de muchas cosas, que están envejeciendo prematuramente, incluso eso. Y bueno, cuando hablamos de un concepto antiedad o un concepto antiedad tiene que ver no solo con tener cognicidad, sino que nuestro cuerpo y nuestra mente, nuestro corazón, es decir, nuestra estructura musculoesquelética también esté bien. Porque muchas personas dicen, bueno, yo voy a irme a hacer una cirugía, me voy a poner Botox, voy a quitar las arrugas, pero al final del día el corazón envejece y ese músculo o ese músculo esquelético al final del día te va a matar mañana de un infarto o no va a ser lo que necesitamos hacer. Por eso el concepto de una antiedad tiene que ser mucho, muy integral. Tiene que ver con músculo esquelético, tiene que ver con estructuras de anticuerpos y tiene que ver, pues, obviamente, con el concepto vamos, de todos los procesos enzimáticos, hormonales que tenemos. Por eso, el concepto de un telómero que permite proteger básicamente toda la estructura de nuestro cuerpo, limpiar intersticialmente y hacer todas las cosas que ocurren, pues bueno, se vuelve un tema muy interesante. Viene un tercer ingrediente, que es prebiótica. El concepto de una oligofructosa, que básicamente son alimentos de la microbiota humana, permiten que el sistema digestivo esté mucho más alerta, que todo lo que comamos se optimice cuando lleva nutrientes, por eso comer asertivamente es muy importante, pero además tener el elemento que permite tomar esos nutrientes es mucho más poderoso. Mucha gente está muy enfocado en tomar, por ejemplo, probiótica, y de hecho nosotros mismos la producimos y mucha gente nos la pide, especialmente, vamos, ha estado de moda en los últimos años. Pero en realidad, si yo les tuviera que decir mi opinión, creo que es mucho más interesante la prebiótica o ya en su caso la posbiótica que el mismo probiótico. Y les voy a explicar por qué. Porque la prebiótica permite ser el alimento del probiótico para que esté fuerte y haga su función. Cuando no ocurre eso, entonces no sabemos ni qué contenido de probiótica necesitamos, ni qué condición le estamos dando. Es más, ni siquiera sabemos si está haciendo lo correcto. Cuando la prebiótica hace su función, el probiótico actúa. En cuestión de la posbiótica, pues bueno, tiene una característica muy poderosa. Esa es, además, biorregulada y biodireccionada. Pero de eso no vamos a hablar hoy porque no quiero, pues bueno, generar más confusión, aunque lo podemos ver cuando ustedes digan. El punto en concreto es que la prebiótica es una precursora para que la bioasimilación de todo lo que nosotros necesitamos expresar se dé correctamente. Pero en la marcha es una fibra hidrosoluble, es decir, no es algo que se asimile per se en el cuerpo, nunca lo vamos a tener en el cuerpo, pero sí hace unas funciones como si hiciera una especie de unos anzuelos que van a través de todo nuestro organismo, quitando cosas que no necesitamos, desde estructuras vamos, de metales pesados o de lípidos, vamos, grasas
o muchas otras sustancias que nuestro cuerpo no necesita. Entonces, se vuelve un detoxificador natural, además de ser un alimento para nuestra microbiota humana. En otras palabras, esas tres condiciones nos permiten tener un pH más adecuado, que creo que también se le puede ayudar mucho, porque los seres humanos comemos, vamos, casi todos tenemos acidez metabólica, pero el concepto de los dos ingredientes anteriores con este creo que nos da una característica muy poderosa. Si a mí me preguntaran qué es lo que a mí más me gustaría, es obviamente tener un tracto digestivo adecuado y correcto para que coma y esté bien. Si en la marcha tengo sensaciones de colitis, gastritis y todo lo terminado en itis, creo que con esto se resuelve y en consecuencia mi cuerpo tiene una condición de bienestar muy agradable. Si después me dicen que me gustaría correr, por ejemplo, en un Ironman, pues bueno, la condición es musculoesquelética, que son los ingredientes que ahorita les voy a decir que están integrados en este proyecto. Pero si además me dicen que quiero que no me fracture, que mis músculos estén bien, que mi pelo esté bien, porque quiero verme bien. O sea, yo quiero voltear el espejo y bueno, tengo que reconocer que pues mi mamá no me hizo guapo, pero me gustaría verme con pelo, me gustaría verme sin arrugas y me gustaría verme cognitivo, porque pues yo tengo hijos pequeños y me gustaría acompañarlos cuando ellos tengan que aprender ecuaciones diferenciales o cómo hacer el desdoble de una síntesis proteica. Vamos, si eso se me da, creo que es lo que más desearía. Y bueno, ya hablamos del concepto del físico y de la cognicidad y obviamente el estado físico y obviamente el estado interno, lo que no vemos. Y justamente dentro de todo este concepto de productos más muchos otros ingredientes que son acompañantes, pues bueno, al final del día generamos una ecuación del envejecimiento o del antienvejecimiento. Para que más o menos ustedes se den una idea, el concepto de la ecuación del envejecimiento, pues bueno, tiene que ver con balances. Un balance inadecuado de antioxidantes, pues obviamente acumula radicales libres y hace un desperdicio intersticial en nuestras células. Nuestras células pueden decidir cambiar, metabolizar diferente o simplemente morirse, que son las fibrosis. El concepto de un glucagón, pues bueno, obviamente relacionado en relación a nuestro ADN, relacionado a nuestra edad, en relación incluso al grosor de nuestras membranas celulares, que muchos no le damos mucha importancia, pero hay mucha filtración de desperdicio intersticial ahí, pues obviamente generan, pues bueno, en consecuencia procesos inflamatorios. Y los procesos inflamatorios son las enfermedades más crueles, dolorosas y costosas que tenemos. Por lo menos son las que nos duelen y las que más sentimos. Ese es el proceso de que entonces se hace una metilación alterada y todo eso se vuelve a ser un ciclo vicioso. ¿Cómo romperlo? Pues bueno, parando el envejecimiento. Si se dan cuenta, parando la glucación, haciendo un balance de eliminar el proceso oxidativo, bajando el proceso inflamatorio y obviamente en consecuencia la metilación alterada prácticamente no ocurre. Y es básicamente con moléculas muy correctas. Cuando yo les decía, si a mí me dijeran qué es lo que me gustaría consumir, pues bueno, me gustaría algo que me haga ver bien, que me haga sentir bien, que me haga cognitivo, que me dé mucha energía y obviamente que permita algo que además se lo pueda dar a mi hijo de 1 año. En otras palabras, el objetivo es que los que vienen atrás de nosotros no tengan esos cambios biológicos agresivos que nosotros nos empiezan a dar por edad, pero la parte más importante, que ellos aspiren a la mejor salud y al mejor bienestar en términos biológicos que ellos puedan aspirar, sin que ninguna de esas sustancias sea prohibitiva para ellos y obviamente para mí tampoco. En otras palabras, lo que quiero decirles es que no tiene ningún claim de que no lo pueda tomar un niño o no lo pueda tomar un adulto mayor de 50 o 65 años y los que están en medio. Esa es la razón por la cual el concepto de la ecuación del envejecimiento tiene que ver con prácticamente 3 o 4 moléculas. No se crean que es tan complicado. Aquí es cuando les decía que las personas que se inyectan Botox o se operan y se estiran la piel, pues bueno, quedan de alguna forma, a veces quedan inexpresivos, ¿no? No sé si los han visto. Y yo les decía, son personas que quedan inexpresivos, quedan con una cara, perdón, tremendamente estirada, que quedan como sonrientes, pues que los dejan así y el día que están enojados nadie les cree porque están sonrientes, sus líneas de expresión ya no les ayudan, ya, vamos, sus procesos de expresión ya no son funcionales. El concepto es envejecer dignamente,
que sí nos van a ocurrir arrugas y sí se nos va a caer el pelo eventualmente y sí nos van a salir canas y sí vamos a tener eventualmente algún proceso inflamatorio en alguna rodilla o en algún punto, pero el objetivo es que lo sepamos controlar nosotros para ir, pues obviamente minimizando esos efectos. Esa es la razón por la cual la ecuación del envejecimiento hay que romperla. Dentro de los efectos de los antienvejecimientos, y esta es la parte a la que quiero llegar, tiene que ver nuevamente, perdón, el concepto de los biomarcadores. ¿Cómo podemos envejecer dignamente? ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos crezcan digna y funcional y cognitivamente? Bueno, hay algunas recomendaciones. Los productos, el mismo el sexosoma, las sexosomas, el concepto de los telómeros, el concepto de los lípidos que integramos, los procesos de detoxificación de nuestro cuerpo tienen que ver con acelerar la quema de grasas, es decir, incrementar el índice metabólico basal. Los niveles hormonales, cuando tenemos un muy buen proceso de comunicación entre células, se hacen perfectamente, entonces no tendríamos que tomar hormonas sintéticas o ninguna sustancia rara. La generación de músculo, eso tiene que ver mucho también con los conceptos de que las personas cuando empezamos a envejecer canibaleamos músculo porque tenemos poca proteína. Entonces cuando la tenemos, ese efecto se para y al contrario, nos marcamos y tenemos energía y músculo esquelético. La movilidad de las articulaciones, nos que empezamos a quejar, sobre todo los que hicimos eventualmente algo de ejercicio en nuestra vida o los que queremos empezar ahora a hacer mucho ejercicio, pues bueno, siempre estamos, pues bueno, con alguna falla, con algún problema articular, etcétera. Y ya no hablo de los que tienen acidez metabólica, porque todos tienen problemas de inflamación en las articulaciones. La química del cerebro, ser cognitivos, ser más inteligentes. Bueno, son promesas que son relativamente sencillas. Ahorita si quieren, platicamos un poco más de eso, pero ser más inteligentes es una química, no es no es que mi papá o mi mamá hayan sido muy inteligentes y me hayan pasado algo de inteligencia a mí, o yo soy tonto porque mi papá no era tan inteligente. Pues tampoco. Son temas de químicas sanguíneas que se pueden desarrollar muy eficazmente. Es la razón por la cual a un niño le cuesta muy poco poder aprender la raíz cúbica de 1323 y a otro es prácticamente imposible. Es química sanguínea, química, perdón, neurológica. El sistema nervioso autónomo, la facultad de poder ser alerta, de estar cognitivo, de no caerme, no resbalarme, de tener un sistema límbico asertivo. El concepto del equilibrio en mi cuerpo, ¿sí? Tener edad suficiente, pero que mi cuerpo no esté actuando como si tuviera 20 o 30 años más. La función cardiovascular, lo hablábamos, no podemos hablar de una antiedad, de tener, vamos, una piel retirada por una cirugía, pero mi corazón fallando. No lo puedo concebir como una antiedad. Por eso la función cardiovascular tiene que ver justamente con estas partes que hablamos. La química del cerebro, bueno, tiene que ver un concepto de sinapsis, ¿no? Evitar demencia senil, que se me olviden las cosas, lo que hablábamos hace un momento. Cómo llegar de la sala a la casa a la cocina sin que tenga que decirles a qué vine, ¿no? Y bueno, muchas otras cosas. El concepto del ejercicio es un paralelo. La actividad física nunca debe dejarse y creo que también es promesa del producto porque da mucha energía. Y obviamente, en general, la calidad de vida, cuando tú tienes todos tus marcadores, mejora. Que eres más feliz, eres menos cognitivo, menos depresivo, menos ansioso, etcétera, etcétera. Dentro de todo este concepto, creamos un producto que, bueno, aquí me salió corto porque lo hice muy grande, pero creamos un concepto de creando certezas. Es un producto que lo van a tener en los próximos días y básicamente está justamente diseñado con algunos de los ingredientes que les dije, más algunos otros, con el objetivo, voy a checar a ver si ven aquí en la pantalla, es este producto de hecho. Y bueno, el objetivo de esto es comenzar a hacer un proceso preventivo en las personas que sintamos que no lo necesitamos, que nos sentimos bien, que somos cognitivos, para seguirnos manteniendo ahí. Créanme que el efecto y la respuesta se da inmediato. Van a sentir, bueno, espero que puedan vivir esa experiencia porque es muy difícil de explicarla. Pero por otra parte, las personas que ya cruzaron el umbral de la enfermedad, pues bueno, que puedan entender cómo a través de un metabolismo asertivo pueden ir detoxificando su cuerpo, desinflamándolo y metiéndolo en un orden. Aunque ustedes no lo crean, hay personas que viven en procesos proinflamatorios toda su vida. Y aunque tienen ciertas incomodidades,
no lo expresan. Por eso cuando les dicen, ¿cómo estás? Ah, bien. En realidad no lo están. Y bueno, para justamente bajar procesos inflamatorios y otros temas, desarrollamos justamente esta combinación de productos. Créanme que no es algo que exista, por lo menos no tan disponible y mucho menos en México, el concepto de esta combinación. Y bueno, el tema que les quería mencionar es justamente que ya está este proyecto. Yo creo que en estos próximos días, si ustedes están de acuerdo, podemos, pues bueno, tenerlo para que vivan esta experiencia. Y bueno, perdón por hablar tan rápido, quise enfocarme en básicamente ingredientes que casi nadie conoce, y hablo de exosomas y hablo pues obviamente de estructuras teloméricas, porque muchos los han escuchado y ha habido como muchos mitos de que alguien los vende o los aísla, etcétera. El aislar una estructura telomérica tan compleja, porque son moléculas muy, muy grandes, no se creen que es tan sencillo. Hay mucha charlatanería en este tema. Esa es la razón por la cual, de la misma manera, si un día quieren visitar nuestro laboratorio, serían muy bienvenidos con la intención de que conozcan. Y bueno, no me resta, francamente, más que agradecerles a todos ustedes, pues bueno, que me permitan compartir algunos de estos temas.